Por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, durante este mes de julio está previsto que se produzcan unos 38 millones de desplazamientos de largo recorrido por las carreteras españolas y, como todos los años, guarden silencio, la por favor. salida llega con los precios de los carburantes más caros, a pesar de que en esta ocasión la cotización internacional del petróleo ha bajado. A ello me referiré posteriormente. Con la subida de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 80 euros y del gasóleo 74. De esta forma, coincidiendo con la primera operación salida de vacaciones, el precio de la gasolina ha marcado un nuevo máximo, no solo en lo que va de año, que ha crecido un 3,4%, sino desde septiembre del año 2013. Y en lo que se refiere al gasóleo, ha alcanzado el nivel más alto desde la primera semana de este año. Estos precios no solo son muy elevados en términos de evolución, también lo son en términos comparativos. Les recuerdo, señorías, que el precio de los carburantes en España antes de impuestos, es decir, de la gasolina y del gasóleo, es de los más elevados de Europa, más que los países de la zona euro, de la Unión Europea 28, de la Unión Europea 26. Y algo que creo que es muy importante, y es que estas subidas se han producido en un contexto muy determinado que viene a desmentir la tesis de quienes atribuyen exclusivamente esta situación a los problemas de países como en el caso de Irak. En concreto, estas últimas subidas se han producido cuando el barril de crudo Brent, que es el de referencia en Europa, ha bajado $5, situándose en $110. Señorías, el encarecimiento del precio de los carburantes en nuestro país se localiza en la mitad del precio sin impuestos, es decir, en el segmento que recoge el precio de los carburantes antes de impuestos y el margen empresarial. Por tanto, si la cotización internacional, como he dicho anteriormente, ha bajado, ¿qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que ha subido en estas fechas? Ante esta situación, ¿quién puede seguir defendiendo que las recientes subidas del precio de los carburantes se debe, por ejemplo, al conflicto de Irak? Obviamente nadie, señorías. Todos, señorías, somos conscientes de lo que pasa. En España, los precios antes de impuestos de los carburantes, es decir, de la gasolina y del gasóleo, incluidos los márgenes empresariales, están por encima de la media de la Unión Europea, pero al añadir los impuestos al precio final de venta, este es inferior por la menor fiscalidad. No lo digo yo, lo ha dicho el señor Soria en más de una ocasión. Por tanto, el problema son los excesivos márgenes empresariales muy superiores a los de los homólogos europeos, que lejos de disminuir van aumentando año tras año. Le voy a dar un dato comparativo. Agosto del año 2012, según datos del propio Gobierno, el margen que se llevaba cada operador español por litro, en este caso de gasolina, era de 15 céntimos por litro y en el caso del gasóleo de 15,1 céntimos por litro. Pues bien, según los datos, abril del año 2014, es decir, 2 años después, según el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, esos márgenes eran de 15,7 céntimos por litro en el caso de la gasolina, es decir, 0,7 céntimos por litro más que hace 2 años, y en el caso del gasóleo de 16,3 céntimos por litro, es decir, más 1,2 céntimos por litro que hace 2 años. El problema, por tanto, está, como digo, en la falta de competencia por la posición dominante de 3 grandes operadoras, en este caso Repsol, CESA y BP, que copan más del 75% o en torno al 75% del mercado nacional. Un porcentaje excesivamente alto si tenemos en cuenta lo que ocurre en otros países, como el caso de Italia, donde las 3 grandes operadoras no llegan ni siquiera a cubrir el 50% del mercado. Por tanto, señorías, todos somos conscientes de lo que pasa, pero eso no es suficiente. Debemos hacer algo más para dejar que eso pase. Y en este sentido, la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista desde el primer momento ha sido esa. Lo hicimos en el año 2012 con la presentación de una moción en la que pedíamos la creación de una ponencia de estudio que, en primer lugar, reflexionase sobre sendos informes, uno el de la Comisión Nacional de Energía y otro el de la Comisión Nacional de la Competencia, que nos alertaban que se habían incrementado los márgenes empresariales en plena crisis en un 20% y que no había competencia en el sector. Pedíamos en esa moción que
se diese o se escuchase al sector, a los consumidores y también que participase el Gobierno para trazar entre todos las líneas básicas de lo que debía ser una reforma en profundidad para que hubiese competencia y bajasen los precios de los carburantes. Sin embargo, como suele ser habitual en esta legislatura, el Partido Popular votó en contra, como también votó en contra de una proposición de ley que presentó el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados con la misma finalidad, en la que se introducían varias medidas con la única objetivo de poner coto a esa injustificable subida de los carburantes en nuestro país. Pues bien, señorías, a pesar de la falta de diálogo, a pesar de la falta de consenso de este Gobierno, nosotros insistimos porque consideramos que esta situación es muy importante y continuamos esperando que el Gobierno reaccione, que el Gobierno entre en razón. Y por eso presentamos esta moción que va en línea con las anteriores iniciativas parlamentarias que he hecho referencia, con la única finalidad de resolver un problema que daña muy directamente la competitividad de nuestras empresas, especialmente de nuestras pymes y de nuestros autónomos, y que también daña muy seriamente al bolsillo de los ciudadanos, seriamente asfixiados por las políticas económicas y sociales de este Gobierno. Señorías, con este problema, el de la falta de competencia en el sector de los carburantes, el Gobierno actúa con el mismo patrón que lo ha hecho en otros problemas que ha sido incapaz de hacer frente. Un patrón que evidencia la debilidad de un Gobierno al que le viene grande la situación que en este momento está atravesando España y que estamos pagando entre todos, especialmente y los sectores más desfavorecidos. ¿A qué me refiero cuando hablo de ese patrón, de ese modus operandi? Me explico, señorías. Cuando el Gobierno se encuentra un problema, llámese el déficit tarifa o llámese las prácticas anticompetitivas en el mercado de los carburantes de automoción, sin contar con nadie, sin escuchar a nadie, legisla. Es decir, dicta sus propias recetas y meses después comprueba que el problema sigue estando ahí cuando no se ha agravado. Cuando esta situación se pone de manifiesto, el Gobierno, como siempre, se pone a la defensiva, niega la mayor y dice que lo único que se puede hacer es lo que ellos proponen y que no tienen la culpa. ¿Les suena? En unas ocasiones los culpables son las energías renovables o ahora son países lejanos los que generan el problema. Pero atisbos de autocrítica, señorías, ninguna. Seamos serios, señorías del Partido Popular de manera muy especial. Miren, hace 17 meses el Partido Popular, el Gobierno, utilizando un Real Decreto que no tenía que ver nada con esto, el apoyo a emprendedores, introdujo una serie de medidas que luego se plasmaron en la Ley 11/2013. Esas medidas, cito textualmente, tenían por objeto, según palabras del propio Ejecutivo, por razones de interés nacional, velar por la estabilidad de los precios de los combustibles de automoción y permitir un funcionamiento más eficiente de ese mercado. Y un año después podemos afirmar que el Gobierno, señorías, ha fracasado. En el mejor de los casos estamos igual, cuando no peor, como señala un informe reciente de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en el que dice que las enmiendas que introdujo el Grupo Popular a ese proyecto de ley generan un efecto desfavorable sobre la competencia en la comercialización de carburantes, especialmente en lo que se refiere a los contratos en exclusiva. Por tanto, que el Gobierno ha fracasado no lo dice el Grupo Socialista, lo pone de manifiesto los altos costes de los carburantes, del gasóleo y de la gasolina en España, y lo ponen de manifiesto los distintos informes de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que nos habla de aumento de los márgenes empresariales, que nos hablan de que ha vuelto el efecto lunes o que es una realidad el efecto cohetes y plumas, es decir, que cada vez que sube la cotización internacional del petróleo, las operadoras suben el precio del gasóleo y de la gasolina de una forma como un cohete, rápida, y sin embargo cuando bajan lo hacen muy lentamente, como cuando cae una pluma. Pues bien, en este sentido es especialmente significativo el informe de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia referido, escuchen bien, al mes de enero del año 2014, al de hace 6 meses. En ese informe afirman que el margen bruto, es decir, el precio de los carburantes antes de impuestos menos la cotización internacional, es decir, el margen empresarial, superó al de enero del año 2013 en tan solo un año un 25% en lo que se refiere a gasolina y un 11% en lo que se refiere al gasóleo. Un incremento nada coherente, señorías, sobre todo si se tiene en cuenta que desde septiembre del año 2013 bajaron las cotizaciones internacionales, por tanto, el precio del petróleo, y así se mantuvo estable. Por tanto, mientras que no se introduzca ninguna medida para que haya competencia en el sector, seguiremos exactamente igual con precios altos en los carburantes. A las pruebas me remito. El Gobierno ha fracasado porque después de un año el sector de los carburantes sigue siendo un sector opaco, altamente
concentrado en 3 grandes operadoras, como decía anteriormente, y actúan en la práctica como si fuese un verdadero monopolio. Como ya decía la antigua la extinguida Comisión Nacional de la Competencia, esto seguirá ocurriendo mientras que los 3 grandes operadores sigan siendo dominantes por 3 aspectos. El primero, porque tienen el control sobre la producción nacional a través de sus respectivas refinerías. En segundo lugar, porque siguen ejerciendo una importante influencia sobre la empresa que se encarga de la distribución, del almacenamiento y del transporte de los carburantes, es decir, CLH. Y en tercer lugar, porque entre las 3 tienen entre las 3 operadoras son las propietarias de la inmensa mayoría de las estaciones de servicio. Pues bien, mientras que no se alteren estas condiciones, no habrá una competencia efectiva. ¿Y quién no puede cambiar? El Gobierno, pero también, señorías, esta Cámara instando al Gobierno a que lo haga, porque no parece de recibo que unos pocos, muy pocos, estén haciendo caja a costa de millones de consumidores, de pymes y de autónomos de este país, sobre todo en un momento, en un contexto claramente que es injustificable e incomprensible, no ya por el alto precio de la gasolina y el gasóleo, sino sobre todo, como decía anteriormente, por los excesivos y crecientes márgenes que las operadoras tienen sobre estos productos. Como vemos, en estos 17 meses no se ha puesto punto y final a esta situación y, muy al contrario, estas medidas han sido insuficientes, cuando no contraproducentes, para resolver el problema de los elevados precios de los combustibles en España antes de impuestos. Como dijimos hace un año, el problema no es, como proponía el Partido Popular, aumentar el número de gasolineras, porque, como decía la Comisión Nacional de la Energía, España tiene más gasolineras que la media de la Unión Europea, tanto por habitante como por kilómetro. Por eso no entendemos la injerencia que ha hecho este Gobierno en la autonomía municipal y no entendemos cómo se prima el interés económico frente a la seguridad y a la vida de las personas, como denunciaba mi compañero, el senador Martín, por la provincia de Ciudad Real y alcalde de Valladolid. El problema no está en la fiscalidad, señorías, porque en España la carga impositiva sobre los carburantes es inferior a la de la zona euro. El problema, por tanto, está en la posición de dominio que tienen estas 3 grandes operadoras, que no solo no se ha limitado con la Ley 11/2013 que aprobó mayoritariamente el Partido Popular, sino que ha sido, como dice la propia Comisión Nacional de la Competencia, ha salido reforzada. Por ello, como dijimos hace un año, como dijimos hace 2 años, es necesario poner en marcha cambios regulatorios tanto en el sector mayorista como en el minorista, para que las grandes operadoras no puedan seguir utilizando su poder de mercado en detrimento de una competencia efectiva, que esta sí, señorías, es la única garantía de una moderación real de precios. Por eso presentamos esta moción en la que se recoge una serie de medidas para precisamente erradicar las prácticas anticompetitivas. Muy resumidos, tienen que ver con limitar la participación en el accionariado de CLH y en el ejercicio de los derechos políticos de esta compañía. Tienen que ver con un régimen estricto de incompatibilidades para los miembros de los órganos de dirección de CLH. En segundo lugar, asegurar un buen funcionamiento de la red de transporte para reducir los precios finales de los carburantes y fomentar la igualdad de oportunidades de los operadores mayoristas y minoristas. En tercer lugar, aplicar las limitaciones a los vínculos contractuales de suministro en exclusiva a las situaciones en las que el gestor de las estaciones de servicio tiene arrendada la estación a un tercero o bien tiene el derecho de superficie sobre la misma. En cuarto lugar, la reducción de la cuota de mercado de las operadoras al 25% en todas y cada una de nuestras provincias. Y, en quinto lugar, ampliar los criterios de competencia en la adjudicación de las concesiones de áreas de servicio en las carreteras estatales. En sexto lugar, avanzar en la armonización metodológica a nivel europeo en el reporte de los precios al consumidor de las petroleras. Y, en séptimo lugar, fomentar la transparencia de tal manera que se publiquen las estaciones de servicio más baratas en los entornos locales en la página web del Ministerio. Señorías, termino. Es urgente devolver al sector de los carburantes a la senda de la competitividad. Es una obligación que tenemos conseguir que los precios de los carburantes, de la gasolina y del gasóleo, no sean un lastre para el bolsillo de los ciudadanos, para el poder adquisitivo de los ciudadanos, y una rémora para la competitividad de la economía, de las empresas y, de manera muy especial, de las pymes y de los autónomos de nuestro país. Señorías, nuestra economía y nuestra sociedad no puede permitir un minuto más que España tenga los precios de los carburantes, de la gasolina y del gasóleo más altos de toda Europa. Y no podemos permitir que tengamos los máximos o los más grandes, en este caso, márgenes empresariales que son muy superiores a los de los homólogos europeos. Porque, señorías, eso contribuye al empobrecimiento de la población y al estancamiento, cuando no a la recesión de la economía española. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, quiero agradecer en primer lugar el apoyo del Grupo Vasco y las palabras de señora Sagasti, agradecerle el apoyo también de la Entesa de Cataluña. Simplemente no entiendo a Convergencia y Unió, porque ustedes coinciden mayoritariamente con lo que planteamos. Podrían haber presentado una enmienda y seguramente que podríamos haber llegado a un acuerdo. Por tanto, si la finalidad es buena, les pido que reflexionen de aquí a la votación. Miren, señorías, en el último pleno defendí en esta Cámara lo que es un ataque de este Gobierno a las energías renovables. Dije entonces, y repito ahora, que esta es la legislatura de las oportunidades perdidas, y me reafirmo en ello. ¿Recuerdan las primeras declaraciones del presidente del Gobierno y de sus ministros? Hablaban de forma un tanto grandilocuente de reformas estructurales, de políticas a largo plazo, de planes de competitividad, de reorientación del tejido productivo y, al final, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué es lo que queda de todo aquello? Pues, señorías, nada de nada. El Partido Popular engañó a los ciudadanos para ganar las elecciones. Sí, ustedes les engañaron cuando prometieron que crearían 3,5 millones de puestos de trabajo y se ha destruido 1 millón de puestos de trabajo. Cuando dijeron que no recortarían educación, sanidad y dependencia y han recortado un día sí y otro también el estado del bienestar. Ustedes han utilizado la crisis, el paraguas de la crisis, para llevar a cabo su ideología, para modificar el modelo económico y social, para cambiar servicios públicos por negocio privado, en definitiva, para institucionalizar el precariado. ¿Cómo? Pues miren, precarizando el empleo y bajando los salarios, rebajando el poder adquisitivo de las pensiones, deteriorando la educación, la sanidad y la dependencia. El resultado es más paro, más desigualdad, más pobreza, más dolor y más sufrimiento. A este Gobierno, que no va más allá de la reducción de los costes salariales y del gasto social, desde el Grupo Parlamentario Socialista le queremos decir que hay otra forma de hacer política, de gestionar la economía, de defender los intereses de los ciudadanos y también de mejorar el tejido productivo sin que nadie pierda y sin que nadie quede excluido. Es más, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que hay que defender que sin esas políticas, las que yo les estaba comentando, cualquier salida de la crisis, por ortodoxa que sea, será una salida en falso, porque seguiremos estando condenados a seguir padeciendo los mismos males. Por tanto, el Gobierno no puede mirar para el otro lado y es su obligación que adoptar medidas encaminadas para introducir más competencias en los mercados, porque, señor Palacios, los mercados no están en este momento funcionando. Lo dijo la Comisión Nacional de la Competencia hace 2 años y ahora la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que ustedes han creado. Señor Palacios, es increíble que diga usted que el Gobierno no puede hacer nada, echando balones fuera. Le recuerdo que la liberalización de este sector la hizo a finales de los años 90 el Partido Popular. ¿Sabe lo que dijeron entonces? Que la hacían para mejorar los servicios y para que bajasen los precios. Y ha sido un fracaso, porque no han bajado los precios. ¿Y por qué no han bajado los precios? Porque no hay competencia. Se lo dice hace 2 años la Comisión Nacional de la Competencia y ahora la actual Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Y siguen ustedes mirando para otro lado. Parece que aceptan que unos pocos, muy pocos, las grandes petroleras, sigan forrándose, hablando en plata, en contra el bolsillo de los ciudadanos, de las pymes y de los autónomos de nuestro país. Mire, le voy a decir cómo funciona esto. Yo algunas veces he hecho gasolina en Alcalá de Henares, en Alcampo, y pone gasolina suministrada por Repsol. Hace unas semanas a 1,259. Voy hacia Guadalajara, hacia mi ciudad, y me encuentro 2 gasolineras de Repsol y del oligopolio, y están a 1,359, a 1,459. ¿Por qué ocurre esto, señorías? Porque 6 de cada 10 gasolineras son de las 3 operadoras dominantes y porque 7 de cada 10 litros los venden estas operadoras. Por tanto, más gasolineras no es igual a más competencia, pero sí menos posición dominante de las 3 grandes operadoras sí es competencia. Eso es lo que le estamos pidiendo, señorías. Deben dejar de jugar este Gobierno al ratón y al gato con los consumidores, con las pymes y con los autónomos y dar de una vez por todas la cara. En este contexto es donde se enmarca precisamente las reformas que le pedimos que hay que acometer para que el mercado de los carburantes y también el de la electricidad dejen de ser un lastre y una rémora para la competitividad de nuestra economía y pasen a ser una palanca y un factor de desarrollo, de creación de riqueza y de empleo. Pero con medias tintas, con servidumbres espurias y con comportamientos injustificados como este Gobierno no va a cambiar absolutamente nada. Eso sí, para Repsol, para Cepsa o BP le irá bien, pero le irá mal a los ciudadanos, a las pymes y a los autónomos de nuestro país. Señorías, no son de recibo los
unos márgenes brutos de distribución a corto y a medio plazo que los consumidores españoles en el mercado de los combustibles, tanto de la gasolina como el gasóleo, porque esa es la principal causa de los precios desorbitados que en este momento hay antes de impuestos en los carburantes, que no tienen ningún parangón con Europa, como tampoco es de recibo que se cobren sobre retribuciones las centrales nucleares o las hidroeléctricas. Pues bien, señorías, en uno y en otro caso hay un primer denominador común, que son las grandes empresas, oligopolios de oferta, comportamientos monopolísticos, fijación de precios, beneficios extraordinarios. Esa es la película. Y hay, en uno y en otro caso, otro segundo denominador común, un gobierno títere que no hace absolutamente nada y que permite que esas grandes empresas se apropien indebidamente de parte de la renta de los consumidores en detrimento de su poder adquisitivo y del conjunto del sistema. Le voy a dar dos datos. Mire, cada familia necesita un 4,4% de sus gastos para abastecerse del carburante al cabo del año, es decir, unos 1.300 euros al año. Otro dato, el gasóleo significa para un transportista un 40% de sus gastos de explotación. Señorías, la relación que mantiene este Gobierno con las grandes empresas es una especie de toma y daca, que recuerda, en cierto modo, a uno de esos partidos amañados de un mundial, cuando a uno y otro contendiente les sirve el empate para clasificarse, que en algunos casos, no pocos, y ahora me refiero a la política del Gobierno, han acabado en comedia cuando no en tragedia. Miren, señorías, todos hemos conocido y hemos sido testigos de las fervorosas defensas de la libertad de mercado para la fijación de precios que ha hecho el señor Soria en esta Cámara. Ahí está el diario de sesiones para atestiguarlo. Fervorosas defensas de la libertad del mercado para la fijación de precios que inmediatamente, en algún caso, han sido seguidas de actuaciones intervencionistas que venían a contradecir ese credo expresado con tanta vehemencia tan solo unos días antes. Para muestra un botón, en el recuerdo quedan hitos tan sobresalientes desde el punto de vista del esperpento político como la archiconocida, y le recordarán, anulación de la subasta eléctrica y el establecimiento de unas normas nuevas para fijar las tarifas, que ya veremos dónde acaba. De momento puede acabar en una importante subida del recibo de la luz en este mes. Por tanto, vamos de vodevil en vodevil, vamos de sainete político en sainete político, vamos de despropósito en despropósito, y se me acaban los calificativos. Pero, señorías, no se me acaban los calificativos para denunciar alto y claro y para exigir un respeto para cada uno de los ciudadanos, de las pymes y de los autónomos de nuestro país, que tienen todo el derecho, señorías del Partido Popular, a tener y a disfrutar unos mercados competitivos en sectores tan estratégicos como el de los carburantes o el de la electricidad. Basta ya, por tanto, de medidas inocuas como las que aprobaron ustedes hace tan solo un año, porque son solo una cortina de humo. Basta ya de políticas serviles, basta ya de sumisión al poder de las grandes empresas y basta ya de anteponer los intereses particulares a los intereses generales. Desde el Grupo Parlamentario Socialista les exigimos que haya un cambio de rumbo, empezando por este sector, el de los carburantes y el de los combustibles de automoción, en un momento en el que ahora, como le decía al principio, están saliendo muchas personas utilizando el vehículo y han visto que ha subido de forma importante el precio de los carburantes. Este sector, el sector de los carburantes, es vital para el bolsillo de los ciudadanos, es vital para el sector del transporte terrestre y es vital para la competitividad de nuestras empresas, especialmente nuestras pymes y autónomos. Y es un sector, señorías, que debe estar en la matriz del cambio de un nuevo modelo económico innovador, competitivo y sostenible, que genere empleo, que genere riqueza, que genere igualdad y también cohesión económica y territorial. Esta moción, la que presenta el Grupo Socialista, es una moción que creemos que va en el buen camino. Son medidas valientes, atrevidas y antimonopolio. Medidas necesarias para romper las barreras que hoy existen y que dificultan que entren nuevos competidores en el mercado de los hidrocarburos líquidos, abriéndose así a la competencia, porque es necesario que haya competencia en ese sector, y contribuyendo con ello a reducir los márgenes empresariales, que son abusivos en este país, y que se moderen los precios y se ajusten a la evolución de las cotizaciones internacionales del petróleo. Señorías, es simplemente vergonzoso, es simplemente inaceptable que ocurra esto al mismo tiempo que estas grandes empresas anuncian importantes beneficios en sus cuentas de resultados. Señorías del Partido Popular, el Grupo Parlamentario Socialista está del lado de los ciudadanos, de las pymes, de los autónomos. Ustedes están del lado del oligopolio y de los poderosos. Por eso les pedimos que rectifiquen. Sí, señorías, hoy tienen ustedes oportunidad de cambiar. Hoy tienen ustedes oportunidad de cambiar, sí.
Hoy tienen ustedes la oportunidad de cambiar de bando y defender el interés de los ciudadanos, de las pymes de nuestro país, de nuestro pueblo. ¿Saben cómo? Votando a favor de la moción del Grupo Socialista. Muchas gracias. Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Socialista. Comienza la votación. El resultado de la votación es presente 236, votos emitidos 230, sí 74, no 143, abstenciones 13. Queda, por tanto, rechazada.